Hoy, 27 de marzo de 1987, la villa de Cabeza del Buey rinde homenaje a su ilustre hijo, don Diego Muñoz Torrero, que tan importante papel desempeñó defendiendo la libertad de imprenta, en la abolición de la Inquisición y sobre todo en la elaboración de la Constitución de 1812. Todo está preparado para recibir a las autoridades que van a participar en estos actos, así como en los de la inauguración del 6º centenario de esta villa. Las calles engalanadas con banderas de Extremadura y España serán el marco para este acontecimiento sin duda inolvidable para todos nosotros, hijos de Cabeza del Buey. Estamos situados ya en la Plaza de la Constitución a la espera de que vayan llegando las autoridades que van a participar en los actos de homenaje a Muñoz Torrero. Van llegando ya a esta plaza todos los que van a participar en este acontecimiento memorable. Vemos entre ellos a la coral villanovense, a 2 bandas de música que no podemos especificar de cuáles se tratan y también una pancarta que hace alusión a la figura de Muñoz Torrero. Se trata de las bandas de música de Olivenza y Don Benito. También se encuentran en esta plaza, alrededor de la figura de Muñoz Torrero, el coro del Colegio Público Extremadura, los coros y danzas de Garbayuela y también los de Orellana la Vieja.
excelentísimo señor presidente de la Junta de Extremadura, va a dar comienzo el acto institucional de homenaje a Muñoz Torrero y conmemorativo del 175 aniversario de la Constitución de 1812, a la llegada de las autoridades, del señor presidente de la Junta, las bandas de música de Olivenza y de Don Benito aquí presentes interpretarán el himno nacional de España y a continuación, también abreviado, el himno oficial de Extremadura, con lo que inmediatamente dará comienzo este acto institucional que consistirá en la intervención de las primeras autoridades, la entrega de coronas de laurel ante el monumento a Muñoz Torrero y la entrega de la medalla conmemorativa de la Villa de Cabeza del Buey. Y a continuación, ya después del desfile de los grupos folclóricos y corales aquí presentes, la coral villanovense, el grupo folclórico de Garbayuela, el grupo de coros y danzas Siberia Extremeña de Orellana la Vieja y el coro del Colegio Público Extremadura de Cabeza del Buey, iniciarán un desfile hasta la Plaza de la Fuente, donde a continuación se llevará a cabo un gran festival musical. Así pues, dentro de unos instantes va a dar comienzo este acto, una vez que llegue ya el señor presidente de la Junta de Extremadura, que ya está a punto de hacerlo. De la Junta de Extremadura, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El señor presidente de la Junta cumplimenta en este momento a la corporación local, al excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Cabeza del Buey.
este acto institucional homenaje a la figura de Muñoz Torrero y conmemorativo del 175 aniversario de la Constitución de 1812. En primer lugar, va a intervenir el ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Cabeza del Buey, don José Muñoz Núñez. Señor presidente de la Junta de Extremadura, señor presidente de la Asamblea, autoridades, señoras y señores. Como alcalde de esta villa, me cabe el alto honor de daros a todos la bienvenida en este día en el que gozosamente celebramos dos actos de gran relevancia para este pueblo. Uno, la apertura oficial de la conmemoración del sexto centenario del otorgamiento a Cabeza del Buey del título de Villa Independiente con fuero y privilegios propios. Y el otro, este que acaba de comenzar, en homenaje merecido a don Diego Francisco Muñoz Torrero y Ramírez Moyano, con motivo del 175 aniversario de la Constitución de 1812, primera Constitución liberal de la historia de España. Quiero dar las gracias muy especialmente a la Junta de Extremadura y más concretamente a su presidente, el excelentísimo señor don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aquí presente, por la enorme colaboración prestada para la organización de este solemne acto. Igualmente, quiero trasladar mi agradecimiento a los excelentísimos señores don José Federico de Carvajal, presidente del Senado, don Antonio Hernández Gil, presidente del Consejo General del Poder Judicial, y don Leopoldo Torres Boursaul, vicepresidente primero del Congreso de Diputados y presidente del Comité Ejecutivo para la conmemoración del 175 aniversario de la Constitución de 1812. Personalidades que habían comprometido su asistencia y lo tenían todo previsto para estar presentes hoy aquí, pero no han podido desplazarse como era su deseo, ya que debido a dificultades de última hora, motivadas por la moción de censura que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, se han visto obligados a permanecer en Madrid cumpliendo con sus deberes de Estado. No obstante, se intentará por parte de este ayuntamiento, en colaboración con la presidencia de la Junta de Extremadura, que estos altos dignatarios nos puedan visitar a lo largo de este año en una fecha aún lógicamente sin determinar. También quiero agradecer la presencia masiva del pueblo de Cabeza del Buey y de todos los ciudadanos de otras poblaciones que hasta aquí se han desplazado, así como la asistencia de todas las instituciones, organismos y entidades del ámbito nacional, regional, provincial y local, que de una u otra manera han querido sumarse a este homenaje que el pueblo de Cabeza del Buey y Extremadura entera aquí representada rinden hoy a la figura de este ilustre extremeño que fue nuestro paisano don Diego Muñoz Torrero. Don Diego Muñoz Torrero fue sin lugar a dudas uno de los pensadores con ideas de libertad y progreso más insignes de su tiempo, y esto lo podemos comprobar haciendo un breve recorrido a través de su obra social y política. Cuando solamente contaba 26 años de edad, fue nombrado por unanimidad del claustro de profesores rector de la Universidad de Salamanca, la más importante de España en aquella época y una de las más prestigiosas del mundo. Y lo primero que hizo como rector fue implantar que cada catedrático editase y publicase sus propios libros, es decir, fue un introductor de los textos fines. El gobierno le encargó la elaboración de un plan de estudios en el que dio entrada a las ciencias físicas exactas y naturales, que obligan a prestar una gran importancia a la experimentación y a la investigación, por lo que fue un innovador que supo anticiparse en el tiempo. Posteriormente fue asesor político de la Junta de Galicia, recibiendo por parte de esta enormes elogios al dejar dicho cargo. También fue obispo electo de la ciudad granadina de Guadix, sillón episcopal que no llegó a ocupar por oposición expresa del Vaticano, que no veía con buenos ojos las ideas progresistas de Muñoz Torrero. Pero donde destacó sobremanera, y por lo que su obra debe ser reconocida universalmente, fue en la extraordinaria labor desempeñada en la elaboración de la Constitución de 1812 en las Cortes de Cádiz. Muñoz Torrero fue elegido diputado a Cortes Generales por Extremadura en el año 1810, en plena Guerra de la Independencia, al igual que lo fueron otros extremeños, tales como Luján, Calatrava, Herrera, Martínez y Fernández Dolfín. Las Cortes se reunieron por primera vez en la ciudad de Cádiz el día 24 de septiembre de 1810.
y fue precisamente nuestro Muñoz Torrero el primer diputado que tomó la palabra y se dirigió a los representantes de la nación. Su intervención no fue larga, pero sí contundente y erudita. En 15 minutos había puesto el programa del nuevo gobierno y la esencia de las nuevas ideas. Esta magistral intervención de Muñoz Torrero llevaba consigo una serie de proposiciones de trascendental importancia, entre las que destacan las siguientes. Primero, que la soberanía nacional residía en las Cortes Generales y no en una sola persona como había ocurrido hasta entonces. Segunda, que era conveniente separar los tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial, correspondiendo a las Cortes solo el ejercicio de legislar. Y tercera, que se declaran inviolables las personas de los diputados. Aquella misma noche, la Regencia firmó un decreto en el que se recogían como ley las célebres proposiciones de Muñoz Torrero, y era el primer decreto de la España contemporánea. Y este decreto, junto con sus propuestas sobre la libertad de imprenta, fueron los grandes pilares sobre los que se basó la Constitución de 1812. Y según sus biógrafos, Muñoz Torrero fue el padre, el alma de esta Constitución de 1812, Constitución que sería modelo al resto de Europa e Hispanoamérica. En fin, señores, esta es a grandes rasgos la inmortal obra de Muñoz Torrero. Este extremeño que con sus proposiciones e ideas progresistas echó los cimientos de ese bello edificio que es la libertad. Este extremeño que luchó toda su vida por conseguirla para España y todos los españoles, aunque él paradójicamente tuviera un triste final muriendo desterrado fuera de su patria y en cautiverio como consecuencia de sus ideales. Muñoz Torrero fue asimismo un hombre que amó extraordinariamente a su tierra, y como prueba de este amor que profesó a su pueblo y a Extremadura, en el año 1821 regaló a la milicia de Cabeza del Buey esta bandera que hoy dignamente ondea aquí al lado de las de España y Extremadura. Esta bandera que solo se encuentra en tres instituciones, la original en las Cortes en Madrid, la segunda en el Ayuntamiento de esta villa, reproducción que se hizo en el año 78 con motivo de un homenaje que ese año este pueblo rindió a Muñoz Torrero. Y la tercera se encuentra en la Asamblea de Extremadura, bandera que tuve el honor de entregar a su presidente en el año 1985 en nombre del pueblo de Cabeza del Buey en el segundo aniversario de la Constitución de dicha Asamblea. Que esta bandera, símbolo de Constitución y libertad, sirva para que todos reivindiquemos que la figura de don Diego Muñoz Torrero y su decisiva labor en las Cortes de Cádiz sea reconocida universalmente, ya que según la opinión de muchos, este hombre, el más ilustre extremeño de los tiempos modernos, fue el gran propulsor de la conquista de las libertades en España y en otras muchas naciones de Europa y América. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Interviene a continuación el diputado del Parlamento Europeo, excelentísimo señor don Zenón Luis Paz. Excelentísimos e ilustrísimos señores, excelentísimo señor presidente, señoras y señores, ciudadanos de Cabeza del Buey. Se cumple en estos días el 175 aniversario de la Constitución de Cádiz, primera de nuestra moderna historia constitucional, y es obligado a hacer dentro de los actos conmemorativos de este importante acontecimiento una mención muy especial a un hombre tan clave en el incipiente liberalismo español como fue el sacerdote extremeño Diego Muñoz Torrero. Muñoz Torrero, nacido en esta hermosa localidad de Cabeza del Buey, fue uno de los más importantes redactores de aquella primera norma constitucional que vino a acabar con la opresión del absolutismo político instalado en el poder desde siglos. Este insigne hombre de letras fue uno de los integrantes de aquel núcleo intelectual de Salamanca que durante el reinado del ilustrado Carlos III daría lugar al nacimiento del foro originario del liberalismo decimonónico. Este hombre de reputada condición liberal, que le llevó a ser propuesto, como acaba de decir vuestro alcalde, por la Facultad de Derecho como rector de la Universidad de Salamanca en el año 1787, cuando solo contaba con 26 años de edad,
participó de una ideología progresista que en materia religiosa le afiliaba al jansenismo y en materia política al liberalismo radical, y que le llevaron a ejercer una notable influencia en la elaboración de la Constitución de 1812. Muñoz Torrero, representante de Extremadura en las Cortes de Cádiz, fue el autor del discurso inaugural que pronunció el 24 de septiembre de 1810 y votado como una ley aprobará las bases fundamentales de lo que será luego el texto constitucional, orientado y encauzando las posteriores discusiones y en el que se aprueban por unanimidad los principios básicos de soberanía nacional, división de poderes e inviolabilidad de los diputados, entre otros. Con lo que se inicia la labor de las Cortes y se ponen los cimientos del nuevo orden constitucional. La labor progresista y liberal de Muñoz Torrero no queda, sin embargo, limitada a este aspecto, pues participó también activamente en la redacción de la Constitución como presidente de la comisión encargada de la elaboración del proyecto constitucional y fue un decisivo defensor de otros significativos proyectos de ley como los de libertad de imprenta, abolición de la Inquisición e igualdad de derechos entre españoles, europeos y americanos. Con la obra de Cádiz, en la que tan decisivamente participó Muñoz Torrero, se pone la primera piedra del edificio constitucional que tan duramente se fue construyendo a lo largo de los siglos XIX y XX. La Constitución elaborada en Cádiz es importante en sí misma porque con ella se inicia la dialéctica del constitucionalismo español que llega hasta el presente y porque abre la idea de que el poder no puede ser absoluto, sino limitado y debe responder a la voluntad general de la nación. Instrumento de poder de la burguesía, la Constitución de 1812 representa, sin embargo, un progreso inmenso respecto al absolutismo anterior. Es uno de los mejores modelos del primer liberalismo europeo, cuya influencia trasciende al resto de Europa, incluso en mayor medida que la Constitución francesa del 1791, por el espíritu nacional que de sus páginas emana. Presentada por los conservadores como fruto de una minoría radical ajena a toda opinión representativa de España, supone, dentro del contexto de la época, un avance progresista, fundamental para la modernización de la vida política española. A pesar de las acusaciones de extranjerizante que se le han hecho, este primer texto constitucional no rompe con la tradición española, pues aunque recoge innovaciones jurídicas del exterior, especialmente francesa, hace un esfuerzo consciente de entronque con el pasado nacional. Considerada como la panacea mágica de los problemas nacionales, la Constitución de Cádiz, sin embargo, no recoge utopías sociales o audacias revolucionarias en cuanto que todavía se otorgan amplios poderes al rey y se reconoce sin discusión la Iglesia Católica. Se restringe la igualdad de los ciudadanos de ambos hemisferios, manteniendo el sistema de castas sociales imperantes en América que excluye a la mayoría de la población americana. Se restringe la participación popular por el establecimiento de un sufragio de tercer grado que evita la democratización. No se desarrollan leyes sobre la instrucción pública y los artículos democráticos en materia de contribuciones quedan en utopía, hecha ley por la ruina del país y porque los privilegiados detentaban el poder efectivo. Las insuficiencias democráticas o los aspectos retrógrados de la Constitución son debido a la participación de las ideologías bien opuestas que le dan esa apariencia progresista y a la vez conservadora, a que las Cortes Generales representaban más de una idea. La nación por una parte y una entidad jurídico-política, el pueblo, y a que los diputados de Cádiz quisieron hacer la revolución sin el pueblo, porque en realidad, a excepción de notables figuras como Muñoz Torrero, no eran revolucionarios auténticos, sino conservadores con ideas más o menos revolucionarias, que tenían mentalidad y hábitos conservadores desde los que aconsejaban ideas revolucionarias, que creían en una revolución sin violencia y que pretenden construir el futuro de España sin modificar la situación económica y social lo suficiente como para desencadenar una revolución total y sangrienta que permita arreglar las reformas. El supuesto radicalismo gaditano se debe más a las realidades de la guerra que llegan hasta el propio salón de sesiones que a las intenciones de los diputados,
lo que explicaría cierto tufillo democratizante de esta asamblea no igualada hasta la Constitución de 1839 y que en el preámbulo de la Constitución se contempla su revisión a los 8 años de ser promulgada, lo que significaría el fin de las concesiones hechas al pueblo por necesidades de guerra que para esta fecha se esperaba haya concluido. A pesar de sus evidentes carencias e imperfecciones, fruto de la falta de experiencia parlamentaria y de la confluencia de tendencias opuestas absolutistas y liberales que se encuentran reflejadas en su articulado, la Constitución del año 1812 constituye un hito fundamental en nuestra historia contemporánea porque abre el camino a una nueva etapa, iniciando así la construcción de un sistema político institucional que en un proceso continuo de mejora y progreso ampliará las libertades y democratizará la sociedad española, permitiendo una mayor participación popular posible gracias a algunas de aquellas libertades consagradas en Cádiz, de las cuales no es la menos importante la libertad de prensa que tan decididamente defendió vuestro paisano Muñoz Torrero, diciendo de ello que era necesaria salvaguarda para enfrentar la voluntad de las Cortes y del Poder Ejecutivo, en caso de que quisieran separarse de la voluntad de la nación y cuyos tan ponderados males eran infinitamente menores comparados con los bienes y ventajas que representa la libertad de prensa. Muchas gracias. A continuación interviene el excelentísimo señor don José Luis Galache Cortés, senador por Badajoz. Muchísimos señores, muchísimos ciudadanos, me cabe el honor como senador por la provincia de Badajoz y en nombre del excelencioso señor presidente del Senado, don José Federico de Carvajal, dar lectura a una breve carta que dirige con fecha 25 de los corrientes al ilustrísimo señor alcalde presidente de esta villa, don José Muñoz Núñez. Querido alcalde, siento no poder cumplir mi compromiso, como era mi deseo, de asistir a los actos en homenaje a Muñoz Torrero, pero el debate que tendrá lugar el jueves y el viernes en el Congreso de los Diputados, como consecuencia de la presentación de la moción de censura, me impide, como comprenderás, acudir a esa cita. Sin embargo, no quiero dejar de felicitaros por esta iniciativa en recuerdo de aquel gran liberal, ilustrado, patriota, de costumbres intachables y de carácter sencillo, pero firme y resuelto. Fue el primer diputado que se levantó en la primera sesión de Cortes de 1810, quien realmente redactó la Constitución de Cádiz y quien tuvo una parte muy importante en la famosa Ley de Libertad de Imprenta el 9 de noviembre de 1810 y quien merece una especial mención por su esfuerzo en la abolición del inicuo Tribunal del Santo Oficio. Hoy todos tenemos una deuda de gratitud por Diego Francisco Muñoz Torrero, el primer diputado que rompió el silencio de 3 siglos de tiranía para abogar por los derechos del pueblo, para proclamar el principio de la soberanía nacional. Y fue precisamente la firmeza de sus creencias la que le llevó a un horrible martirio que aceptó con resignación por su amor a la libertad. Y si él es un exponente de los ciudadanos de Cabeza de Buey, comprenderás que me hubiese gustado mucho poder saludarles y compartir con ellos la celebración del homenaje a Muñoz Torrero justo en este año en que también celebráis el 6º centenario de Cabeza de Buey. El día 16 de enero presidió en este Senado la exposición dedicada a la Constitución de 1812, la bandera que donó Muñoz Torrero con las 4 cabezas de buey y la inscripción Extremadura, Baja Constitución, Cabeza del Buey. Sirva esto como un pequeño homenaje de esta casa, el Senado, al pueblo de Cabeza del Buey y a uno de sus hijos que más relieve ha tenido en la historia de nuestro país. Te ruego que transmitas a la corporación y a todos los ciudadanos de Cabeza del Buey mi felicitación y mis mejores deseos de felicidad. Recibid todos un afectuoso saludo.
nombre del excelentísimo señor don Federico José de Carvajal, presidente del Senado de España, me cabe también el honor de entregar al ilustrísimo señor alcalde de esta localidad un ejemplar facsímil de la Constitución de la Monarquía Española. Igualmente, y en nombre del señor presidente del Senado, al señor presidente de la Junta de Extremadura, un obsequio como recuerdo de esto. A continuación va a hacer uso de la palabra el excelentísimo señor don Juan Iglesias Marcelo, senador por Cáceres, quien a su vez ostenta la alcaldía presidencia del excelentísimo ayuntamiento de la ciudad de Cáceres. Excelentísimo señor presidente de la Junta, excelentísimos e ilustrísimos señores, paisanos extremeños, vecinos de esta villa de Cabeza del Buey. En este acto, que tiene una clara significación política y parlamentaria, es un honor para este senador extremeño ostentar la representación de la Cámara Alta y de su presidente, el excelentísimo señor don José Federico de Carvajal, representación compartida con mi compañero, el senador Galache. Y creo que no es ocioso en este momento, en un acto que convoca la voluntad de este pueblo y de su corporación municipal, y la voluntad de todas las instituciones extremeñas, comenzando con la voluntad de la Junta de Extremadura y de nuestra Asamblea Parlamentaria, y de las altas instituciones del Estado, del Congreso de los Diputados y del Senado del Reino. Yo creo que no es ocioso sacar algunas lecciones de los actos que hoy estamos aquí rememorando. El 175 aniversario de la primera Constitución escrita del pueblo español, la de 1812, y el homenaje que este pueblo y que esta región y que todo el país debe rendir y rinde a un hijo ilustre de esta villa de Cabeza del Buey, a un ilustre extremeño, Diego Muñoz Torrero. Alguna lección creo que se puede sacar de este acto, y yo, que voy a ser muy breve, quiero sacar dos lecciones de este recuerdo y de esta conmemoración. En primer lugar, Diego Muñoz Torrero es el primer diputado que en un régimen constitucional alza su voz en el Congreso de los Diputados, entonces situado en lo que hoy es el Palacio del Senado, para pronunciar el primer discurso parlamentario de la Constitución, de después de la Constitución. Y es un extremeño el que habla en Madrid, en las Cortes, para defender un régimen constitucional. Un extremeño, es decir, alguien que pertenece a un pueblo que ha tenido muy pocas veces voz, que no ha tenido palabra, que ha estado en silencio y callado durante mucho tiempo, entre la pasión del silencio a los que algunos querrían reducir el pueblo y las gentes de Extremadura, y la pasión vocinglera de los que quieren reducir los nobles anhelos de este pueblo a palabras y solo palabras. La pasión fría, racional, inteligente, de defensa de libertad de Muñoz Torrero es un ejemplo que los extremeños de hoy no debemos olvidar,
para que nunca más Extremadura ni los extremeños carezcan de voz, carezcan de palabra, carezcan de sitio donde decir lo que son sus anhelos profundos. Muñoz Torrero es el primero en hacer uso de esa palabra de Extremadura y es una lección que los extremeños de hoy no debemos olvidar. Y hay una segunda lección. Muñoz Torrero es el artífice principal de la Constitución de 1812, una Constitución liberal, progresista, que intenta liquidar el antiguo régimen de las prebendas, de los privilegios, de los estamentos y que quiere lanzar a toda la nación basada sobre el principio de la soberanía nacional por el camino de la modernidad. Y es un noble intento que Muñoz Torrero y los diputados de la época plasman en un texto que es realmente una maravilla. Pero quienes piensan que en la vida política se hacen milagros, que basta con poner en las letras del boletín oficial las leyes, los decretos y las constituciones, hay que recordar que después de la promulgación de la Constitución de 1812 hay una época de nuevo de vuelta atrás, de absolutismo. Hay una década ominosa, hay un momento y muchos momentos después en que las libertades y la soberanía de la nación que la Constitución de 1812 habían puesto sobre el papel como una bella ilusión, sin embargo, se vuelven atrás. La Constitución de 1812 es el horizonte y el ideal hacia el cual debe caminar un pueblo, el pueblo español, en los principios del siglo XIX. Pero ese camino tiene trabajo, tiene dificultades, tiene altibajos, no hay milagros, hay el trabajo decidido de todos los españoles para caminar en la búsqueda de esa libertad que la Constitución de 1812 recoge tan espléndidamente. Y nuestra Constitución, la del año 1978, que a finales del siglo XX marca un ideal hacia el cual el pueblo y la nación española deben caminar, naturalmente adecuada a las exigencias del tiempo. No solo la soberanía popular, no solo la libertad, también la igualdad profunda de todos los españoles, en todas las situaciones, para que nadie pueda tener falta de aquello que le hace vivir como un ser humano íntegramente. Esa Constitución de 1978, que es como la Constitución de 1812, pero a finales del siglo XX, marca también un camino de esfuerzo, de trabajo, de lucha persistente, en la que no hay que descartar que haya intentos de resistencia para que ese camino se pueda recorrer. Y aquella Constitución convocaba a todos los españoles. Y la Constitución de 1978 convoca a todos los españoles. Y yo por eso, como senador del Reino, en representación del presidente de la Cámara Alta, yo tengo que decir aquí y traer aquí el mensaje y la lección parlamentaria que se puede extraer de este acto. Adelante, extremeños, adelante, vecinos de Cabeza del Buey, adelante, españoles, porque tenemos una meta que está marcada claramente por la Constitución de 1978 y esa Constitución es la Constitución de la libertad, de la justicia, de la igualdad y del pluralismo. Y ese es un camino que tenemos que recorrer con esfuerzo, con trabajo, sin desalientos de ninguna clase, aunque las dificultades sean muchas y a lo mejor, como en el pasado, hay alguien que tiene que sufrir por la lucha por sus ideales. Como sufrió y como murió el hijo de este pueblo, Diego Muñoz Torrero, a quien yo, en este momento, en nombre de la Cámara Alta, rindo el homenaje de admiración y de respeto que nos merece a todos los españoles. Muchas gracias.
de un ejemplar de la Constitución de 1812 en una edición facsímil editada hace un año y pico, que es una maravilla y que supongo que el señor presidente va a aceptar con agrado. Don Antonio Vázquez López, presidente de la Asamblea de Extremadura. Señor presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señor alcalde de Cabeza del Buey, dignísimas autoridades, señoras y señores. Aunque no nos llevaría a resultados prácticos, pero sí interesantes, podíamos hacer un esfuerzo de imaginación y pensar qué significaría la Constitución de 1812 en vigor, lógico, dentro de su tiempo y de su entorno y durante el tiempo lógico de su vigencia. ¿Qué pasaría si el duque de Angulema y los 100.000 hijos de San Luis no viniesen a restaurar el régimen absolutista? Aunque digo que es un esfuerzo no práctico, pero sí interesante, puesto que esa Constitución, como intervenciones anteriores quedó dicho, significó un hito revolucionario, un cambio revulsivo en el sistema social y político de España, de la España de su tiempo. Enmarcada en su entorno y en su tiempo, la Constitución de 1812 significa un hito revolucionario, un cambio del sistema feudal y corporativo para otro nuevo sistema moderno, nacional e individualista. Si la cadencia fuese lógica de tiempo y no hubiese el duque de Angulema y los 100.000 hijos de San Luis, otros vientos soplarían en España, soplarían durante tantos años y tantos conflictos que tuvo que soportar el país en los siglos XIX y XX, principios del XX esencialmente. Porque España, con una constitución como la del 12, tendría las velas desplegadas en favor del viento, del progreso y de la libertad. De ahí que en este momento tengamos que ver en la Constitución de 1812, la Constitución que diseñó en aquel memorable discurso el paisano de Cabeza del Buey, Diego Muñoz Torrero, en ese discurso que aún hoy se considera por algunos como insuperable por su rigor, por su cientificismo, esa Constitución que da por primera vez las nociones de soberanía popular, poder constituyente popular, libertades, libertad de imprenta, esa Constitución que marca un hito esencial y que hay que mirarla dentro del entorno en donde fue promulgada y en el tiempo en que fue promulgada, indudablemente la historia de España sería otra historia. Así pues, el hito de esa Constitución, el ejemplo de Muñoz Torrero y de tantos extremeños y de tantos españoles que lucharon en favor de la libertad y del progreso, nos debe mover a todos. Muchas gracias. Habla el excelentísimo señor don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura. Señor alcalde de Cabeza del Buey, excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores, queridos paisanos, el acto con que hoy abrimos el 6º centenario de la fundación de Cabeza del Buey y el 175 aniversario de la Constitución de 1812 nos invita a un sinfín de reflexiones, especialmente cuando intentamos recalar en la vida y la obra de Diego Muñoz Torrero. En este sentido,
si los extremeños nos dispusiésemos a encontrar la referencia de una personalidad que, nacida en nuestra tierra, nos inspirase en su contemplación y estudio, la concepción de un hombre donde se refugiara la aristocracia del pensamiento, de la sensibilidad social, de la cultura, sin olvidar la proyección de la acción mediante un correlativo compromiso político con su época, ese personaje que buscamos, sin lugar a duda, es Muñoz Torrero. Intentáramos llegar al hombre que personificara el regeneracionismo de un marco histórico luminoso que anunciara un futuro de libertad frente al marco sombrío y lacerante de los tópicos y rutinas que envuelven a nuestra sociedad, ese personaje es Muñoz Torrero. Su figura representa el regeneracionismo de toda una región a la que le es difícil y cuesta conseguir el progreso, la superación del azar, de las rogativas, de los suspiros y del desconsuelo. No se puede permitir, queridos amigos, por más tiempo, que tengan que ser personas de fuera de la región las que reivindiquen las primicias constitucionalistas y la labor determinante en la elaboración de la Constitución de 1812 de Muñoz Torrero. Un hombre que por la limpieza de su trayectoria y de su pensamiento se hizo a sí mismo en un mundo hostil a las empresas de la cultura, rodeado en muchas ocasiones de las personas más influyentes y sin embargo integradas de vulgaridad, con la vista ciega y el oído sordo a todo aliento espiritual ajeno a las creencias de la fe, solo atentos a viciados manejos y a la tertulia de casino. Hoy en Cabeza del Buey, Extremadura se siente motivada por el goce de poder recrearse estéticamente en equilibrada pasión con el paisaje, el cielo y los infinitos horizontes de la Siberia y la Serena. Y por contraposición a los pensamientos cortos que han prevalecido durante demasiado tiempo, se nos invita a un itinerario de continua acción, en una línea insistente de quehacer regional, en una Extremadura concreta, definida y rotunda, que nos inspira la vida y la obra de Muñoz Torrero. Hoy en Cabeza del Buey celebramos uno de los actos más significativos y entrañables que se hayan podido celebrar en el territorio de nuestra comunidad. Con él ponemos en evidencia el grado de sensibilidad histórica de nuestro pueblo, que siempre se correlaciona directamente con el grado de esfuerzo y entusiasmo con que cada día afrontamos el presente y fraguamos un futuro en el que daremos cumplida satisfacción a las aspiraciones multiseculares de Extremadura. No podemos olvidar que venimos de un tiempo largo en la historia en que la cultura extremeña, rica en matices y profunda en sus raíces, y con una representación en las artes, la literatura, en la ciencia y en la historia, nada desdeñable con respecto a otras regiones de España, se hallaba abocada al ostracismo. El acto de hoy, en el lugar natal de Muñoz Torrero, pone en evidencia la superación de una etapa de condicionamientos y de suspicacias hacia otros personajes que nacieron en nuestra tierra y que a través de su vida, de sus obras y de su muerte alcanzaron proyección en la historia nacional. De esta forma, los extremeños nos disponemos a reconocer al primer diputado que inicia los discursos parlamentarios en la historia de España, al hombre que nació, en palabras de Fernández de los Ríos, para la libertad, al diputado extremeño que por primera vez en la historia de España proclama el principio de soberanía nacional, al que entiende que la libertad de prensa es la base indispensable para el ejercicio de la libertad y de los derechos del hombre, y finalmente al hijo de esta tierra que no dudó en exponerse a la muerte en su lucha por la justicia y el progreso. Sin embargo, siendo muy importantes los aspectos anteriores relacionados con la vida y la obra de nuestro personaje, y decisiva la participación extremeña en la redacción, aprobación
y desarrollo de la Constitución de 1812 no bastarían por sí solos para servir de argumentos en que apoyar el acto que hoy celebramos. Mirar hacia atrás en la historia, por mirar hacia atrás, no tiene ningún sentido, pero estudiar y profundizar en los hechos históricos que sustentaron la Constitución de 1812 y su posterior proyección es base ineludible si se trata de definir el presente y advertir nuestro futuro. En este sentido, es difícil avanzar en nuestro proyecto del presente si no manejamos las claves históricas que nos explican los avatares sociales, políticos y económicos que incidieron directamente en los procesos históricos posteriores. Muñoz Torrero y la Constitución de 1812 posibilitan la crisis definitiva del antiguo régimen. Si bien es cierto que debieron transcurrir muchos años hasta que nuestro país y nuestro pueblo, después de muchas vicisitudes, superasen una larga etapa histórica en la que, cual amenaza permanente, nos perseguían las dos Españas y consiguiesen abrir la puerta de la democracia y de la convivencia en un Estado de Derecho. Los principios de la Constitución de la Libertad, patrimonio de la historia y por tanto de todos los ciudadanos que creen en la democracia, fueron revulsivos del progreso en las épocas oscurantistas de la historia de España, donde se ahondó en la división de los españoles y en el sectarismo intransigente de aquellos que detentaban el poder y no permitían poner en peligro sus intereses particulares. Su proyección, más allá de los mares, posibilitó el proceso de emancipación del continente americano. Otra vez, el tópico se impone sobre cualquier otra realidad. Es difícil incardinar en los anales de la historia de Extremadura cualquier otro proceso distinto a la conquista de América. Sin embargo, la obra de Muñoz Torrero, a través de la Constitución de 1812, en palabras de nuevo de Fernández de los Ríos, los demás no hicieron otra cosa que aprobar el ímprobo trabajo que hizo. La obra fue, y es suya exclusivamente, permitió la inspiración de todas las constituciones que se promulgaron en todos los países hermanos de Iberoamérica. De alguna forma, todos somos responsables de que Extremadura haya vivido distanciada de los procesos históricos en que fue protagonista principal. Pienso que en la tarde de hoy ponemos cerco a la situación anterior. Se ha llegado al límite de la permisibilidad en el desconocimiento generalizado de la importancia de los extremeños en la historia, en las ciencias, en las artes y en las letras. Intentando superar las actitudes negativas de las que hablábamos, podemos llegar a la conclusión de que hay muchas maneras de conocer Extremadura, de que hay muchas maneras de sentirla. Sin embargo, ninguna es tan directa y tan impulsiva como aquella que parte del conocimiento de un hombre ejemplar, que siendo diputado por Extremadura, nos ofrece en este periodo de su vida el exponente de una trayectoria en su comportamiento como ciudadano, como intelectual, como rector de una universidad y como hijo de esta tierra, que explica una actitud de hombre comprometido, aunque la realidad haya descargado sobre él los mazazos de la adversidad y la persecución. Muñoz Torrero es nuestro más directo revulsivo como ejemplo de hombre trabajador, comprometido con la sociedad de su tiempo, luchador infatigable hasta la muerte por el progreso, de inteligencia constructiva, un hombre de ética entera que se suma a los principales hombres de la historia de España. Su quehacer cotidiano se contrapone al espíritu pasivo, pleno de reposo e inmovilidad, contemplación y fatalismo, como tantas veces se ha calificado el comportamiento de los extremeños. Su vida y su obra rompen con la rutina y con la ignorancia. La figura de Muñoz Torrero se crece en la antítesis del quietismo, ese letargo que tanto dominó el pensamiento y la voluntad de los extremeños. Su ejemplo nos impulsa hoy a subrayar el protagonismo de Extremadura en la historia nacional y nos sirve de reflexión para asumir que hay hombres que se crecen ante las dificultades, actitud que necesitamos desarrollar convenientemente para afrontar con entusiasmo el futuro de nuestra querida tierra. Hay muchas maneras de sentir Extremadura, pero ninguna es tan directa
como aquella que se hace contemplando la condena que hace Muñoz Torrero de cualquier actividad despótica, alentando a los pueblos de España a que defiendan las libertades cuando se encuentran en peligro y destacando a su vez en la defensa de las clases sociales más menesterosas y en la lucha por la reducción del diezmo. Se siente Extremadura de una manera plena cuando se comparte la adversidad de una figura que se crece con la persecución y el martirio, cuando se asume que uno de los hombres de trayectoria más limpia de la historia de España y de Extremadura del siglo XIX tiene que acabar sus días en las mazmorras del odio y calificado de peligro público. Definitivamente, la vida, la obra y muerte de Diego Muñoz Torrero marcan un hito importante en el devenir histórico de Extremadura. Nos reafirman la voluntad de ser, que es la base de la conciencia de nuestra cultura y de nuestra historia, pero no de una voluntad de ser que se agota en ella misma, sino de ser para algo importante y positivo, un pueblo que base su respeto a los demás pueblos en el respeto a sí mismo. Es un planteamiento inevitable para que Extremadura se enfrente a los grandes desafíos que se le presentan y pueda responder satisfactoriamente a los mismos. En el horizonte del 92, en el que históricamente tanto nos corresponde, tenemos el desafío de la consolidación del cambio social, del perfil económico, técnico y cultural de la región, que solo se producirá desde una superación de las actitudes insolidarias que evitan trabajar con plenitud y eficacia. Quiero terminar con mi gratitud al excelentísimo Ayuntamiento de Cabeza del Buey, a los alcaldes de La Serena, de la Siberia y de toda la región, a todas las autoridades y a todos los ciudadanos que se han desplazado desde distintos pueblos de Extremadura para estar presente hoy en este acto de confraternización regional, al socaire de uno de los hijos de nuestro pueblo que más destacaron en la lucha por la justicia y por la libertad. Con mi felicitación a los vecinos de este pueblo, queda abierto el 6º centenario de la fundación de Cabeza del Buey y el 175 aniversario de la Constitución de 1812. Muchas gracias. A continuación, el señor alcalde de Cabeza del Buey, don José Muñoz Núñez, va a hacer entrega de la medalla conmemorativa acuñada con motivo de esta efeméride al señor presidente de la Junta de Extremadura y al señor presidente de la Asamblea de Extremadura como representación simbólica. En una de las caras de la medalla figura la leyenda 175 aniversario de la Constitución de 1812, en torno al busto de Muñoz Torrero, y en la otra, 6º centenario de la villa de Cabeza del Buey, bordeando el escudo de la villa. Seguidamente se va a proceder a la ofrenda de coronas de laurel ante el monumento a Muñoz Torrero por parte de las diferentes entidades y representaciones. Va a comenzar pues la ofrenda de coronas de laurel ante el monumento a Muñoz Torrero. Por los colectivos laborales de Cabeza del Buey, señorita Manoli Vigara Moreno, trabajadora de una cooperativa y reina de las fiestas de la villa de Cabeza del Buey.
cariñosamente el nombre de Muñoz Torrero. Don Mariano Luna, director del Colegio Público Muñoz Torrero, de Cabeza del Buey. Por la Asociación de Periodistas Extremeños, don Julio Luengo Garaño, director de Radio Extremadura, y don Antonio Villalón, Asociación de Periodistas Extremeños. Por el Comité Regional del quinto centenario del descubrimiento de América, don Luis Ángel Ruiz de Gopegui y Santoyo. Representación de las diócesis de Extremadura, el vicario general de la diócesis de Badajoz, don Manuel Grillo Chávez. Vicario general de la diócesis de Badajoz. Entregarán la corona de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Ofrenda de corona en representación de los gobiernos militares de Cáceres y de Badajoz y del sector aéreo de Badajoz. Entrega la corona el excelentísimo señor gobernador militar de la Plaza de Badajoz. También en representación de la Universidad de Extremadura, unos niños depositan la ofrenda de la corona. Excelentísimas diputaciones provinciales de Cáceres y de Badajoz depositan la corona el ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, don Manuel Veiga, y el ilustrísimo señor vicepresidente de la Diputación Provincial de Badajoz y alcalde de Orellana, don Antonio Cabanillas Acero. Audiencia territorial, el excelentísimo señor don Luis González Jovete.
del Buey, su alcalde, don José Muñoz Núñez. El excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Cabeza del Buey, representada por su alcalde, don José Muñoz de Núñez, deposita la ofrenda y a continuación es la delegación del Gobierno en Extremadura, el señor secretario general del Gobierno Civil de Badajoz, don Francisco López Pesini. Excelentísimo señor don Zenón Luis Paz, en representación del Congreso de Diputados. Excelentísimo señor don Zenón Luis Paz, en representación del Congreso de Diputados. Del Senado, los excelentísimos señores don Juan Iglesias Marcelo y don José Luis Galache Cortés. Su presidente, el excelentísimo señor don Antonio Vázquez López. El excelentísimo señor presidente de la Junta de Extremadura, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra. A continuación va a ser interpretado en primer lugar el himno oficial de Extremadura por la banda de música La Filarmónica de la Villa de Olivenza, la banda municipal de música de Don Benito, la coral villanovense y el coro del Colegio Público Extremadura de Cabeza del Buey, así como por todos los asistentes.
concluir este acto institucional, homenaje a Muñoz Torrero, en el 175 aniversario de la Constitución de 1812, escuchemos el himno nacional de España. Después de escuchar el himno nacional de España y con esta suelta de palomas, va a celebrarse a continuación un desfile hacia la Plaza de la Fuente de todas las agrupaciones musicales que han participado en este acto, para intervenir inmediatamente en el gran festival musical que se va a celebrar en el escenario montado a defecto en la Plaza de la Fuente. Desfilarán por este orden la banda municipal de Don Benito, a continuación la coral villanovense de Villanueva de la Serena, en tercer lugar el coro del Colegio Público Extremadura de Cabeza del Buey, seguido del grupo de danzas de Garbayuela, a continuación el grupo de coros y danzas Siberia Extremeña de Orellana la Vieja, cerrando el desfile la banda de música La Filarmónica de la Villa de Olivenza. Así pues, va a comenzar este desfile hacia la Plaza de la Fuente. Rogamos a todas las personas que están llenando, abarrotando la calle próxima de esta Plaza de la Constitución, que la dejen expedita, que vayan abriendo espacio para que puedan pasar estas agrupaciones musicales: la banda de Don Benito, la coral villanovense, el coro del Colegio Público Extremadura de Cabeza del Buey, el grupo de Garbayuela, los danzarines de Garbayuela, el grupo Siberia Extremeña de Orellana la Vieja, cerrando el acto, cerrando el desfile, la banda La Filarmónica de la Villa de Olivenza, y todos después a presenciar ese gran festival musical que va a tener lugar en el gran escenario instalado en la Plaza de la Fuente.
espectáculo musical del que hoy se va a poder disfrutar en Cabeza del Buey. Gracias sobre todo a la excelente gestión que se ha realizado, a su enorme interés, a su entusiasmo, el que hoy esté aquí esa excelente agrupación orquestal que se llama Alcatraz. Alcatraz, que se denominara Canarios allá por los años 60 y que durante un montón de años...
Sí.